Saludamos al doctor René Gordillo. Él es médico especialista en varios ámbitos de atención, sobre todo experto en lo que son cirugías laparoscópicas en diferentes enfermedades. Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido a inbauraenlinea.com. Y vamos a hablar sobre el tema de las enfermedades de tiroides, que es un tema preocupante, sobre todo a cierta edad donde se vuelve muy recurrente y muy complejo esta situación. Comentemos primero cuáles son este tipo de, las enfermedades relacionadas a la tiroides, qué tipo de síntomas genera, a partir de qué edad hay que tener mucha precaución y qué tipo de complicaciones puede desarrollar. Bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, buenos días. Hola público y amigos que nos miran por este medio. Pues es importante definir que en los últimos años hemos tenido un aumento exponencial en el número de enfermedades de la tiroides. Y hacer aclaraciones porque muchas veces la gente confunde y asumen, o muchas veces nos consultan como cirujanos, asumiendo que el tener hipotiroidismo es algo quirúrgico, por ejemplo. Entonces, yo siempre quiero enfatizar en el tema de que enfermedades de la tiroides existen tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, y eso es importante. La mayoría de gente que tiene enfermedades como el hipotiroidismo, que es una enfermedad prevalente, muy frecuente en hombres y en mujeres, mucho más en mujeres, esta enfermedad no necesita o no es susceptible de un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, al pasar el tiempo, estos pacientes podrían desarrollar nódulos y estos pacientes podrían desarrollar en esos nódulos incluso cáncer de tiroides. Entonces, no porque me diagnosticaron de hipotiroidismo, ya tengo que ir a un cirujano. Eso no es lo adecuado. El manejo es clínico, el tratamiento es clínico. Generalmente es susceptible de un tratamiento solamente con un medicamento que se toma muy temprano en la mañana y ese tratamiento se mantiene por toda la vida. No existe y no es verdad. Hay gente que dice, me dieron un tratamiento por un mes o 2 meses y luego me quitaron. Probablemente no estuvo bien evaluado, posiblemente no estuvo bien asesorada la persona que recibió ese tratamiento. Entonces, el punto clave primero es que las enfermedades tiroideas no todas son quirúrgicas, ¿sí? No todo es cáncer. De hecho, muy pocos pacientes que tienen hipotiroidismo llegan a desarrollar cáncer de tiroides. Los síntomas de tener hipotiroidismo, que es lo más frecuente, es que el paciente está cansado, la persona está con mucho sueño, no desarrolla sus actividades, puede tender a subir de peso. Eso es lo que generalmente sentimos. Muy rara vez notamos un aumento en el tamaño de nuestra glándula tiroides. La glándula tiroides queda por delante del cuello, por debajo de la parte que le llamamos la manzana de Adán. Pero normalmente no se siente, normalmente no es palpable en ese sitio. Cuando aumenta de tamaño o se le ve o se le siente, ya habla de que hay un aumento del tamaño de la tiroides. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que haya hipotiroidismo. También puede haber enfermedades que aumenten el tamaño de la tiroides con hormonas normales. Sí, eso es un bocio. Otro dato importante es que debemos mencionar que la enfermedad tiroidea, el cáncer de tiroides, es el cáncer más frecuente en mujeres. En nuestro país, el Ecuador es uno de los países que más cáncer de tiroides tiene en el mundo. Y que estos números han ido creciendo exponencialmente, tanto porque ahora se hace un mejor diagnóstico, ¿sí? Porque antes el diagnóstico era más difícil de llegar, ahora hay más información, la gente consulta más por ello, entonces podemos diagnosticar pacientes más tempranamente. Todavía existen pacientes que tienen cáncer de tiroides y no lo saben, porque gracias a Dios, el cáncer de tiroides es una enfermedad que crece y actúa lentamente. Sigue siendo cáncer, igual puede matar a la gente, pero hay que tener en conocimiento que la mayoría de pacientes podrían demorar mucho tiempo en desarrollar esta enfermedad hasta que llegue a un tamaño muy grande. Todavía vemos pacientes, sobre todo de edad adulta, de edad avanzada, que han tenido ya una masa en el cuello, un tumor en el cuello de bastante tiempo, y que como fue creciendo lentamente no le hicieron caso. Y muchas veces consultan ya cuando es muy difícil hacer una cirugía o cuando ya es imposible hacer la cirugía. El enfoque ahora y el por qué estamos hablando de este tema es porque existen nuevas alternativas, sobre todo para los casos tempranos, sobre todo para cánceres que son diagnosticados tempranamente e incluso en pacientes que tienen nódulos que no sean malignos. Entonces, normalmente la gente sabe que cuando una persona tiene un cáncer o un nódulo con sospecha de malignidad de tiroides, hay que retirarlo, hay que operarlo. Existen varias vías. La vía clásica, que es con un corte en el cuello para sacar la glándula tiroides, toda o parte, dependiendo de cómo esté el diagnóstico histopatológico. Pero también existen alternativas como meterse por medio de la boca una vía endoscópica y hacer la misma cirugía. Esa la hacemos aquí en el norte.
del Ecuador. Pero ahora hay que tomar en cuenta que tenemos otra posibilidad y es un procedimiento que no es quirúrgico. No hacemos cortes ni por la boca ni por el cuello, sino que podemos trabajar con una aguja de punción que emite ondas de radiación, ¿sí? Emite ondas de microondas. Esta terapia es una terapia novedosa, no es nueva en el país, ya se hace desde hace algún tiempo, pero ya la tenemos aquí en Ibarra también. Y está indicada en pacientes que tienen nódulos tiroideos, no solo enfermedades de tiroides, sino también en la mama, también en el hígado, en algunos órganos. Pero como estamos hablando de tiroides, está indicada para pacientes que tienen nódulos benignos o que también tengan nódulos malignos, pero que sean pequeños. Yo no puedo tratar un cáncer de tiroides grande de 2, de 3 centímetros con una punción, pero sí puedo darle un tratamiento con una punción a un tumor que sea pequeño, que tenga menos de 1 centímetro. ¿Cuál es el examen más recomendable para detectar un problema que esté relacionado al tema de la tiroides? Porque claro, usted me habla de varias fases. Una fase muy temprana, donde prácticamente no se identifica un síntoma, sino hay una serie de síntomas que pueden confundirse con otro tipo de enfermedades. Luego, claro, cuando ya hay el bulto que se puede sentir. Pero, ¿cuál es el examen y a qué edad uno debería decir, hasta por prevención, debo hacerme este examen para ver cómo está mi situación de la tiroides? Sobre todo las mujeres, que usted lo ha definido como el grupo más afectado por esta enfermedad. Este es el dato más importante porque sí, en verdad las mujeres son las más afectadas y son más afectadas tempranamente. Uno pensaría que cuando son viejitas, como en la mayoría de cánceres, uno dice, ah, es que le dio cáncer de estómago porque a los 50 años es más frecuente. Y normalmente en otros tumores uno hace un screening, o sea, un rastreo, por si acaso, un rastreo preventivo en pacientes de más de 40, 45 años. No está por demás en pacientes, en mujeres en temprana edad, 25, 30 años, hacer pruebas de función tiroidea, ¿sí? Y vamos a encontrarnos muchas sorpresas, ¿ya? Además de eso, también se hace un estudio ecográfico. El eco o el ultrasonido de cuello es el método más sensible para identificar nódulos en el cuello, siendo un examen que cuesta muy poquito, siendo un examen que se puede hacer varias veces, se puede repetir, porque no emite radiaciones, no causa ningún problema a la persona que se está haciendo. Entonces, parte de este estudio es hacer unos exámenes de la función tiroidea, de las hormonas de la tiroides y de la hipófisis, que son las dos hormonas que regulan el funcionamiento de la tiroides, y una ecografía del cuello. Con eso es suficiente. Si es que el eco no muestra nada, si es que los exámenes están normales, pare de contar y habrá que hacer un seguimiento periódico. En algunos pacientes que ya se encuentra alguna alteración sin repercusión clínica, sí, digamos que la hormona tiroidea está funcionando normal, pero para que ella funcione, otra hormona que le estimula el tiroides está subiendo en volumen, sí, estamos frente a una condición que se llama hipotiroidismo subclínico. Los nombres son diversos y en verdad es complejo hacer una explicación al respecto, pero la idea es que un paciente que tiene alteraciones en la función tiroidea sí tiene que ser visto por un médico. El médico definirá si necesita un tratamiento clínico o no. Generalmente, si estos exámenes salen alterados, hay que complementar con otros exámenes, pero no son necesarios hacerlos de rutina todos de una vez para evitar costos, porque obviamente no necesitamos hacer marcadores específicos contra la tiroides si es que no tenemos la sospecha. ¿Sí? Entonces, una persona que quiere saber cómo está su función tiroidea tiene que hacerse 2 exámenes de sangre y un examen que es el ultrasonido. Con eso partimos. Si ambos estudios están normales, podemos asegurar que el paciente está tranquilo y sin problemas en la función tiroidea. Y eso va a permanecer en un tiempo prolongado. Tendríamos que repetir un estudio cada 2, cada 3 años. No hay prisa en eso. ¿Sí? Como decía, si tenemos una sospecha de que hay algo en el cuello, en el eco, en algunos casos el ecografista o la persona que le hace el estudio definirá y le indicará, necesitamos hacer una punción. ¿Cómo diagnosticamos cáncer de tiroides? No solamente es con el estudio ecográfico o con las pruebas de función tiroidea. Insisto en lo que decía hace un momento. Puedo tener pruebas de función de tiroides normales y tener cáncer de tiroides. O puede tener hipotiroidismo o hipertiroidismo y no tener cáncer de tiroides. No es una relación directa entre una enfermedad y la otra. Son dos enfermedades, por decirlo de otra forma. Pero si ya en un paciente que tiene un nódulo o que por estudios de laboratorio encontramos una alteración en los laboratorios, en las pruebas de tiroides, y hacemos un eco y en ese eco se encuentran nódulos, dependiendo de las características del nódulo, el imagenólogo va a sugerir a este paciente tenemos que hacerle una punción. ¿Qué es una punción? Es otro método de diagnóstico, es actualmente el método de diagnóstico decidor, es el que nos dice qué tenemos que hacer. ¿Sí? El eco nos dice, hay una sospecha ecográfica.
pero guiado por eco hacemos una punción de la tiroides. Con eso tomamos una muestra con una aguja muy delgadita, tomamos una muestra y eso lo mira el patólogo y el patólogo nos dice, sí, en estas células yo veo cambios que me sugieren que sea maligno, que sea cáncer, o que me dan una baja sospecha o que me dicen, no, son normales. ¿Sí? Hay una clasificación que nos permite a nosotros tomar decisiones en base a ambas cosas, al eco y luego a la punción. Esta punción es un estudio rapidito, que no tiene riesgos, no tiene complicaciones. Es un poco molestoso porque obviamente es un pinchazo en el cuello, pero es un procedimiento que lo hacemos en 15 minutos, ¿sí? Y que gracias a los métodos diagnósticos de ahora ya podemos hacer todo sin mayor invasión. Antes se hablaba de hacer gamografías y estudios complejos, caros, que incluso ni siquiera eran muy disponibles en muchos centros. Pero ahora el diagnóstico es muy sencillo. Eco, laboratorio, si es que hace falta, punción, y la punción nos dice, cirugía, ablación o observación o nada. En base a eso tratamos. Si es que el paciente tiene una sospecha de malignidad, ya hay que tomar en consideración y conversar con el cirujano para ver si es que es más conveniente hacer una cirugía o una ablación o lo que sea. Si es que el paciente no tiene sospecha de tumor de malignidad, el paciente puede manejarse clínicamente y no hacer nada más. Doctor, finalmente, quienes deseen conocer más, iniciar un tratamiento, tienen alguna sospecha y lógicamente necesitan un diagnóstico muy profesional, ¿dónde le pueden encontrar? Y también una pregunta que me realizan es, ¿cuál es el índice de mortalidad del cáncer de tiroides en el Ecuador? La ventaja del cáncer de tiroides sobre los otros cánceres es que no tiene una mortalidad muy alta. Yo tengo varios pacientes que han fallecido por cáncer de tiroides porque se diagnostican tardíamente o porque ya sabiendo el diagnóstico no se actuó a tiempo. Eso es lo peor. Yo tengo la anécdota de un profesor mío en Chile que tuvo cáncer de tiroides y él no lo supo y fue avanzado. Ahora, hay que diferenciar dentro de los cánceres de tiroides, la gran mayoría, el 85% de los cánceres de tiroides, tienen un comportamiento, como yo les estoy explicando, más lento, más benigno, sobre todo en mujeres. En los hombres suele ser un poco más agresivo. Sin embargo, hay un 10%, un 8% de cánceres que son de otro tipo, que se llama no diferenciado, y ese tipo de cáncer sí es agresivo. Cuando una persona le da de ese tipo de cáncer de tiroides, hablamos de tumores medulares o hablamos de tumores anaplásicos de tiroides, el pronóstico es realmente malo y en realidad el paciente va a fallecer por ese cáncer de tiroides. En la mayoría de casos, hagamos lo que hagamos, ¿sí? Mientras que con los otros tipos de tumor, que son el papilar y el folicular, que son los que se llaman diferenciados, ese tipo de tumor tiene un comportamiento más predecible y responde mejor al tratamiento clínico. Hacemos una cirugía, damos generalmente una sesión de iodoterapia y el paciente no vuelve a tener recurrencias. En mujeres, sobre todo, no sucede. En hombres puede haber una recurrencia, pero es baja todavía. La mortalidad no es alta en realidad. En el Ecuador todavía la mortalidad por cáncer de tiroides, digamos, de 100 cánceres fallecen 2 o 3 personas. Pero, a diferencia de los otros tumores, yo siempre lo comparo para que la gente lo entienda. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer gástrico, generalmente se diagnostica tardíamente, la mortalidad sí es mayor al 50%. Si tengo un cáncer de páncreas, la mortalidad es mayor al 80%. Estamos hablando de un cáncer que no mata generalmente a los pacientes si se diagnostica temprano y si se maneja adecuadamente, pero que obviamente si no se cumplen esas normas, el paciente puede fallecer por ese tumor. Para encontrarnos ahora en el Hospital Alfa estamos haciendo todo el manejo, tenemos el endocrinólogo, tenemos los medios diagnósticos, desde el comienzo, laboratorio, ultrasonido, hacemos las punciones y si necesitamos tratamiento quirúrgico hacemos la cirugía, sea abierta, sea endoscópica, hacemos la ablación, actualmente somos el único centro del norte del país que está haciendo ablación por microondas de nódulos, ¿sí? Y también podemos hacer un tratamiento con iodoterapia. Tenemos ya ahora la alternativa de que la iodoterapia se reciba aquí, en nuestro hospital, en el Alfa, cosa que antes no sucedía. Antes tenían que los pacientes viajar a Quito. La iodoterapia es una terapia en la cual al paciente se le da una dosis de yodo radiactivo. ¿Por qué es esto? Porque las células, yo retiro el tiroides, pero si es que quedan siembras pequeñitas en algún ganglio, en algún tejido de este tumor, el yodo va a impregnarse en esas células y como es radiactivo va a matar esas células. Es el único tumor de los que tenemos en los cuales podemos ser selectivos, porque en otros casos yo tengo que darle radiación al paciente y causo quemaduras en los tejidos alrededor. En este caso el yodo hace que solamente funcione sobre las células del tiroides y podemos
literalmente destruir las células de tiroides sin afectar al resto del cuerpo, pero obviamente es radioactivo, entonces se maneja en un ambiente especial, se maneja con un tratamiento especial. Antes de eso, hasta ahora, los pacientes tenían que viajar hasta Quito para hacerse ese tratamiento, pero ahora ya disponemos la posibilidad de hacerlo en el Hospital Alfa. Entonces podemos hablar de un tratamiento total, un tratamiento integral, desde el diagnóstico inicial, el manejo endocrinológico si lo necesita, y el manejo quirúrgico o microquirúrgico o con punción si es que lo requiere, y luego si es que hace falta la iodoterapia. Todo eso en el Alfa. Doctor, agradecemos mucho por la información. Seguiremos conversando sobre temas de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabricio. Un gusto con todos. Que estén bien. Agradecemos, doctor.